Mi nombre es Chloe. Tengo 33 años y soy la madre de 3 niñas adorables. Se llaman Emma, Grace y Luna. Son todo para mí. Las amo más que a nada en el mundo. La vida nunca ha sido fácil. Mi madre murió cuando yo era niña. Mi esposo me dejó cuando Luna, mi hija menor, aún era un bebé. Se fue y nunca regresó, nunca llamó, nunca envió dinero, se olvidó de nosotras. Desde ese día he criado a mis 3 hijas sola. No tengo familia que me ayude, no tengo casa propia, no tengo ahorros. Vivo en un pequeño apartamento en Willow Creek. Cada mes pago el alquiler. Cada mes me preocupo. No tengo un buen trabajo, no tengo un título universitario, no tengo muchas oportunidades, pero soy fuerte, no me rindo. Trabajo como mujer de limpieza, no pertenezco a ninguna agencia. Cada mes busco casas u oficinas que limpiar. Llevo mis propias herramientas. Trabajo todo el día, a menudo hasta la noche. Friego los pisos, limpio los baños, saco la basura. Algunas personas son amables, otras son groseras, algunas ni siquiera pagan. Pero continúo. Limpio porque necesito dinero, necesito comprar comida, necesito comprar ropa para mis hijas. Necesito pagar el alquiler. Trabajo cuando estoy cansada. Trabajo cuando estoy enferma. Trabajo incluso cuando tengo ganas de llorar. Por la noche miro a mis hijas dormir. Sus rostros están tranquilos, suaves y llenos de paz. Sostengo sus pequeñas manos, beso sus frentes, susurro, las quiero mucho. Sueño con darles una vida mejor. Quiero verlas sonreír. Quiero que tengan lo que yo nunca tuve. Pero la vida es pesada. Una noche fría, caminaba a casa con mis hijas después de un largo día de trabajo. El clima era duro, el cielo oscuro, la lluvia caía con fuerza, el hielo cubría las calles. Emma agarraba mi mano con fuerza. Grace y Luna caminaban muy cerca detrás de nosotras. Mamá, tengo frío, dijo Luna. Solo tenía 5 años. Lo sé, cariño. Pronto llegaremos a casa, respondí. La abracé y envolví mi bufanda alrededor de sus pequeños hombros. La calle estaba silenciosa. Las farolas eran débiles. Mis manos temblaban mientras sostenía a mis hijas cerca de mí. Me sentía nerviosa. Entonces, en un instante, una luz brillante, un gran estruendo, un dolor agudo. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, vi un techo blanco sobre mí. Escuché un pitido constante. Olí medicamentos. Estaba en el hospital. Intenté incorporarme, pero un dolor atravesó mi cuerpo. Mi cabeza estaba pesada, mis brazos débiles. Entonces recordé el accidente. Mis hijas, ¿dónde estaban? Intenté hablar. Emma, Grace, Luna. Mi voz estaba seca, mi garganta ardía.
Una enfermera se acercó a mí, se veía dulce, me dedicó una pequeña sonrisa. No se mueva demasiado, dijo. Tuvo un accidente grave. Mis hijas, susurré. ¿Dónde están mis hijas? Ella puso su mano con amabilidad sobre la mía. Están aquí, están a salvo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Quiero verlas. Unos minutos después, la puerta se abrió. 3 pequeñas siluetas corrieron hacia adentro. ¡Mamá! Gritaron. Me abrazaron, me besaron, me tomaron de las manos, me derrumbé en llanto, abrazándolas con fuerza. Un médico entró. Su rostro estaba serio. Tiene la pierna rota, dijo. Necesita una operación. Necesitará tiempo para recuperarse. Mi corazón se llenó de pánico. Tengo que trabajar. Tengo que pagar el alquiler. Tengo que alimentar a mis hijas. El médico negó con la cabeza. Necesita descansar. Entonces me golpeó algo aún peor. Los productos de limpieza que había pedido prestados a una amiga quedaron destruidos en el accidente y, peor aún, había dañado la fachada de una boutique de lujo al caer. El dueño exigía $20. Yo no tenía nada, estaba devastada. Oculté mi rostro y lloré. Mis hijas me abrazaron y lloraron también. Me sentía perdida. Ya no tenía esperanza. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Mi historia se difundió en Internet. La gente vio mi rostro, vio a mis hijas, vio lo difícil que había sido nuestra vida. Muchos desconocidos amables enviaron dinero para ayudarme. Luego, una noche, recibí una llamada. Una voz profunda habló. Escuché su historia. Quiero ayudarla. El miedo me invadió. ¿Quién es usted? Lo sabrá pronto, dijo. 2 días después, un grupo de personas llegó al hospital. Trajeron flores. Trajeron ropa abrigada para mis hijas. Luego entró un joven. Tenía ojos llenos de bondad. Sonrió suavemente y se sentó junto a mi cama. No me conoce, dijo, pero yo sí la conozco. Yo estaba confundida. ¿Por qué quiere ayudarme? Él sonrió otra vez. Porque puedo. Las lágrimas rodaron por mi rostro. No sé qué decir. Él puso su mano sobre la mía. No tiene que decir nada. Unos días después, ocurrió algo increíble. El joven y su equipo pagaron todas mis facturas del hospital. Ya no tenía que preocuparme, pero eso no fue todo. Una mañana llevaron a mis hijas y a mí a un lugar nuevo. Era una casa grande, luminosa y hermosa. Esto es para usted, dijeron. Me quedé paralizada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Para mí? Susurré. Sí, dijeron. Ya no tendrá que pagar alquiler. Esta es su casa. Caí de rodillas. Lloré y lloré. Mis hijas lloraron conmigo. Nos abrazamos muy fuerte. ¿Es real? Pregunté. Sí, dijeron. Es real. Abracé a mis hijas y susurré. Por fin tenemos una casa.
Un día, el joven me preguntó, ¿cuál es tu mayor sueño? Me limpié las lágrimas. Quiero abrir una panadería, dije. Él sonrió. Entonces hagámoslo realidad. Y así fue. Unos meses después abrí mi propia panadería. El aire estaba lleno del olor a pan fresco. Pasteles calientes descansaban en los estantes. Los clientes entraban sonriendo. Ya no era solo una mujer de limpieza cansada. Ya no era una madre pobre luchando por sobrevivir. Era una mujer de negocios. Era fuerte. Era feliz. Nunca olvidaré a ese joven. Cambió mi vida. Me mostró algo importante. Todavía existen personas buenas en este mundo, personas que quieren ayudar. Y a veces los milagros realmente ocurren. Comencé sin nada, pero ahora lo tengo todo. Una casa, una panadería y, lo más importante, una familia feliz. Gracias, mi querido amigo, por estar ahí para mí. Tu apoyo significa tanto. Espero que mi historia haya tocado tu corazón. Recuerda esto, no importa cuán difícil parezca la vida, la bondad y la esperanza pueden cambiarlo todo. Mantente fuerte, cree en la bondad de la gente y nunca pierdas la fe en un futuro más brillante.